Estados Unidos entra en una nueva fase de tensión política y geopolítica, y lo que ocurre hoy en Washington no se queda en Washington. Tiene impacto directo en Latinoamérica, en Europa y especialmente en España y en los hispanos que viven en USA. El centro del tablero sigue siendo Donald Trump, no solo como presidente, sino como figura que redefine el poder desde el conflicto. En las últimas horas, su estrategia ha dejado claro un mensaje: gobernar es presionar. Presionar aliados, presionar adversarios, presionar instituciones. En política interna, Estados Unidos vive un choque abierto entre el Ejecutivo, el Congreso y el sistema judicial. Las medidas anunciadas por Trump en materia de aranceles, seguridad nacional y control migratorio han generado resistencia incluso dentro de su propio partido. Senadores republicanos advierten que el uso constante de poderes de emergencia puede romper el equilibrio institucional, mientras los demócratas hablan abiertamente de abuso de poder. Pero Trump no retrocede. Su discurso es claro. El sistema tradicional fracasó y ahora manda la fuerza política directa. Esa narrativa conecta con una parte importante del electorado estadounidense que ve a las élites como un bloque desconectado de la realidad. En paralelo, la geopolítica USA se ha endurecido. La presión sobre Europa continúa con la amenaza de nuevos aranceles ligados al conflicto por Groenlandia, una región que Trump considera clave para el control del Ártico, los recursos estratégicos y la superioridad militar frente a Rusia y China. Europa responde con cautela, pero el malestar crece y la OTAN entra en una fase de tensión silenciosa. Este conflicto no es simbólico. Los mercados reaccionan, las divisas se mueven, la confianza se erosiona. Y España observa con preocupación, porque cualquier guerra comercial entre Estados Unidos y Europa termina golpeando exportaciones, empleo y estabilidad política interna. Ahora bien, donde el impacto es más profundo es en Latinoamérica. El caso Venezuela sigue siendo el epicentro. Tras la salida forzada de Nicolás Maduro, Estados Unidos intenta construir un nuevo equilibrio de poder en el país. Delcy Rodríguez aparece como figura de continuidad institucional, mientras Washington evalúa hasta qué punto puede controlar la transición sin provocar una explosión regional. Aquí entra María Corina Machado, quien busca consolidarse como el rostro de una transición democrática respaldada por Estados Unidos. Su discurso apunta a la reconstrucción, pero muchos gobiernos latinoamericanos ven con recelo el precedente que se está creando. La idea de que Washington decide cuándo un gobierno cae y cuándo otro nace. Gustavo Petro, desde Colombia, ha sido uno de los más críticos. Petro advierte que la región no puede aceptar una nueva normalidad basada en intervenciones selectivas. Para él, el problema no es solo Venezuela, sino el mensaje que se envía al resto del continente. En contraste, Javier Milei en Argentina mantiene una relación ideológica cercana a Trump. Milei interpreta este momento como una reconfiguración del orden mundial y cree que alinearse con Estados Unidos puede traer ventajas económicas y estratégicas. Su postura divide opiniones dentro y fuera de Argentina, pero lo coloca como un aliado clave de Washington en el sur del continente. En Centroamérica, el papel de Nayib Bukele sigue siendo central. Su modelo de poder fuerte, seguridad total y control del discurso es observado con atención por la Casa Blanca. Bukele representa una versión regional del liderazgo autoritario que Trump no critica, sino que entiende. Todo esto ocurre mientras la política migratoria estadounidense vuelve a endurecerse. Nuevas directrices afectan directamente a comunidades latinas en Estados Unidos, generando incertidumbre entre millones de personas que viven, trabajan y votan allí. Para muchos hispanos, la política exterior y la política interna de Estados Unidos ya no son dos cosas distintas, son la misma amenaza. Dentro del país las protestas crecen, sectores sociales denuncian que las prioridades del gobierno no están en la economía cotidiana, sino en el conflicto permanente. La inflación sigue siendo una preocupación real, el costo de vida aprieta y el discurso de guerra política constante empieza a generar desgaste, incluso entre votantes que apoyaron a Trump. Pero Trump apuesta para eso, a la polarización, a dividir para consolidar, a convertir cada crítica en una prueba de que el sistema está contra él y, por extensión, contra sus seguidores. España mira este escenario con una mezcla de distancia y preocupación.
La relación histórica con Latinoamérica, la dependencia económica de Europa y la alianza estratégica con Estados Unidos colocan al país en una posición incómoda. Cada movimiento de Washington tiene eco en la política española, en el debate migratorio, en la economía y en la narrativa mediática. Lo que queda claro hoy es que Estados Unidos ya no busca consenso, busca control, ventaja y dominio del relato. Y eso redefine las reglas del juego global. Para América Latina, esto significa elegir entre alinearse, resistir o navegar en la ambigüedad. Para Europa, significa prepararse para un aliado impredecible. Y para los hispanos en Estados Unidos, significa vivir en el centro de una tormenta política que no distingue fronteras. La geopolítica de hoy no se decide en cumbres silenciosas. Se decide en conflictos públicos, en declaraciones provocadoras y en decisiones que parecen improvisadas, pero responden a una lógica clara. El poder se ejerce, no se negocia. Y mientras ese principio marque la agenda, el mundo seguirá en tensión. No es una etapa pasajera, es un cambio de era.